Costa al Día con Hernán Higuera. Bien, nos trasladamos imaginariamente a la ciudad de Tulcán. Allá está Álvaro Lucero, presidente de la Asociación de Depósitos Temporales Aduaneros del Carchi, porque, claro, también ellos deberán empezar a sentir los efectos de esta decisión adoptada por el gobierno de Ecuador y que ha sido también en reciprocidad adoptada por el gobierno de Colombia. Y es que los depósitos temporales aduaneros en Carchi son los que reciben en primera instancia la mercadería en estas relaciones comerciales. Entonces, Álvaro, buenos días, le doy la bienvenida. Quisiera consultarle cómo han sido estas primeras horas después de los anuncios de los dos presidentes. ¿Qué está pasando con ustedes y qué prevén que pase después del 1 de febrero? Buenos días, saludos a todos los radioescuchas, gracias por el espacio. Bueno, realmente nosotros como depósitos temporales pues estamos sumamente preocupados, ya que esta imposición de este arancel del 30% disminuiría significativamente las importaciones. Pero recordemos históricamente pues que Ecuador y Colombia han tenido muy buenas relaciones comerciales. Se importa, se estima alrededor de 2.100 millones de dólares desde Colombia hacia Ecuador. Pues con implementar este 30% de aranceles significaría una disminución de alrededor de un 40%, se estima, en la reducción de importaciones. Esto pues nos deja en franca desventaja. No solo los depósitos temporales que recibimos, el tema de las mercaderías. Estamos el gremio de agentes afianzados, el tema del transporte pesado. Todos estos gremios generan y dinamizan la economía acá en la frontera, ¿sí? Entonces es sumamente preocupante esta reducción. Normalmente a sus depósitos temporales, ¿qué tipo de mercancías llegan? Descríbanos un poco para entender claro de lo que hablamos. Bueno, principalmente estamos hablando de materias primas, ¿sí? Polímeros químicos, insumos para farmacéuticos, productos intermedios y productos de consumo, ¿sí? Estamos hablando vuelvo y repito, farmacéuticos, automóviles, partes y piezas de automóviles. Bueno, un sinnúmero de materias primas, además, que son empleados para la industria en el país, en Ecuador. Uh-huh. Entonces, yo considero de que este 30% de incremento puede ser incrementado y trasladado ya al consumidor, porque gran parte de estas materias primas, vuelvo y repito, se utilizan en la industria del Ecuador. ¿Cuántas almaceneras hay en Tulcán? Existimos 8 depósitos temporales aduaneros, ¿sí? Que generamos un sinnúmero de empleos directos e indirectos. Con esta medida, ¿cuál es el riesgo para los 8 centros? Bueno, el riesgo es de que la disminución de ingresos de mercaderías genere un impacto en nuestros ingresos, por lo que podríamos empezar ya a recortar personal, que inclusive nosotros estábamos con visión de contratar nuevo personal, pero ahora nos quedamos en stand-by y más bien estamos pensando en ver cómo nos ajustamos. ¿Calculan más o menos cuántos empleados o de cuántos empleados podrían llegar a prescindir si toca llegar a esas medidas? Bueno, no hemos hecho aún un análisis exhaustivo, pero considero que sí será un número considerable. Uh-huh. ¿Qué estiman que va a pasar desde el 1 de febrero si llega a entrar esta medida arancelaria adoptada por el Ecuador? Como vuelvo y repito, sí, o sea, considero que van a disminuir las importaciones en un 40%, ¿sí? Entonces eso es un número muy significativo que impactaría en la economía, no solo vuelvo y repito, de los depósitos, agentes afianzados, transporte pesado, sino más bien en la dinamismo de la economía acá en Tulcán, porque como recordemos, Tulcán es una ciudad netamente comercial, ahora va a ser un 80% es comercial, agrícola, y la industria es muy escasa, entonces dependemos mucho del intercambio y relaciones comerciales entre Ecuador y Colombia. ¿Qué les dicen sus pares colombianos? Entiendo que ustedes tienen que conversar con comerciantes colombianos, con los exportadores. ¿Qué les dicen ahora en estos días que han trinado pues los presidentes en sus decisiones?
Claro que sí, estamos en conversaciones, queremos llegar a un diálogo, hemos mantenido una reunión ya con nuestros pares y esperemos que este domingo tentativamente se dará una reunión entre autoridades de Colombia y Ecuador en Rumichaca. Sí, esperemos que las autoridades lleguen a un buen acuerdo y ver si se puede derogar estas medidas o en qué medidas se podría derogar. Un depósito como el de ustedes, ¿cuánto gana anualmente y con esto cuánto podría reducir? Para tener una idea. Bueno, realmente somos depósitos medianamente o empresas pymes, no estamos hablando al nivel del puerto de Guayaquil, pero nosotros damos sostenibilidad. Hablemos de que una empresa puede estar facturando 1 millón o 1,5 millones al año promedio, pues reduciéndose el 40% que estamos hablando, es muy considerable las pérdidas. Se estima unas pérdidas entre transporte pesado, agentes afianzados, depósitos temporales, que somos el conjunto de la logística, ¿sí? Del Como comercio tal, exterior, sí. alrededor de unos 8 millones de dólares puede llegar a perder, ¿sí? Ujú. Un año. ¿Han sentido que ya la actividad comercial baja antes de que se adopten las medidas? Porque faltan 8 días para que Ecuador empiece a cobrar esta tasa que a propósito no se ha dicho cómo ni bajo qué mecanismo, ¿no? ¿Han sentido ya que baja el nivel de mercancías que llegan al Ecuador o que salen del Ecuador? Bueno, realmente está igual el ingreso de mercaderías. Bueno, o se puede decir que algunos importadores podrán pasar mercaderías estos días antes de la medida, pero yo creo que algunos importadores ya están mirando a importar desde otro país, como Perú, por ejemplo. A Perú, dicen. Sí, desde Perú, importar desde Perú. Eso se ha escuchado, se ha conversado con algunos importadores. Con esta medida tenemos que trasladarnos a Perú. Entonces, eso ha sido algunos comentarios que se ha escuchado. ¿Cuál sería el llamado de ustedes como Asociación de Depósitos Temporales Aduaneros del Carchi? ¿Cuál es el llamado? Porque el gobierno del Ecuador no ha confirmado si va a la reunión de este domingo. Al menos hasta este momento no lo sabemos. Claro, el llamado es que a las autoridades del gobierno, ¿sí?, que se reúnan con sus pares de Colombia y se llegue a un diálogo y a un buen acuerdo, porque si bien es cierto, el Carchi siempre ha estado declarado como una zona deprimida, pues por el tema comercial. Entonces hacemos ese llamado para que las autoridades se sienten, dialoguen y poder llegar a un buen acuerdo. Álvaro, en la frontera, ¿qué pasa? ¿Cómo es la frontera entre Ecuador y Colombia? Porque el argumento de toda esta guerra comercial, según el presidente Noboa, es que la frontera del lado colombiano está descuidada. Bueno, si bien es cierto, considero, viviendo acá, sí hay el control respectivo también, sí, porque cuando uno pasa hacia Colombia o viceversa, entonces las entidades policiales, militares, sí se encuentran custodiando y vigilando las fronteras. Entonces, considero de que sí hay también, pues, por parte de Colombia, esa prestación para poder combatir el tema de contrabando y narcotráfico. Considero que si bien es cierto, con la implementación de este 30%, lo que haríamos es fomentar al contrabando, ¿sí? Eso sería, pienso que también un efecto. ¿Y cómo es el contrabando allá? Porque imagino que desde ayer ya, o desde antes de ayer que se hizo el anuncio, esas trochas que hay ahí por el río Carchi, por la zona de Urbina, todo eso ya está activado, reactivado, los ilegales. Pero los ilegales, sí, totalmente. Se conoce y se sabe que existen muchos, más de 20 pasos ilegales, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso será foco del contrabando. Entonces, ya se ve la actividad, ¿sí? Ya está prestos a seguir pasando por los pasos ilegales. Y son grupos peligrosos, ¿no? Se entiende, claro que sí. O sea, eso no es que sea personas de bien, más bien son personas que se dedican al tema de contrabando y otros tipos de delitos. Pero el contrabando no puede llegar a pasar la cantidad de mercaderías que normalmente pasan por las vías legales. No, hablamos de que sería más bien, estamos hablando de productos terminados. Ajá.
Claro. Claro, y como hablábamos anteriormente, el país necesita productos, materias primas, materias intermedias que sirven para la industria. Bueno, sería ya otro tema. El contrabando sería netamente más bien productos terminados. Ujú. De ida y vuelta, ¿no? El contrabando. Claro, ahora como se anunció las mismas medidas por parte de Colombia a 20 productos de Ecuador, entonces va a estar un poco tensa la situación. Muy bien, gracias Álvaro Lucero, presidente de la Asociación de Depósitos Temporales Aduaneros del Carchi. Si tiene algo más que contarnos, que agregar. No, más bien sí, agradecer por el espacio, por la oportunidad de esta entrevista. Y bueno, repito, pues esperemos que el gobierno nacional nos dé oídos, pues, y no solo al Carchi, a Tulcán, sino a todo el país, que nos tienen esta zozobra, y para llegar a un buen acuerdo entre Ecuador y Colombia, que siempre históricamente han mantenido buenas relaciones, tanto diplomáticas como comerciales. Muy bien, Álvaro, le agradezco. Buen día, gracias por atender nuestras inquietudes y por recibir siempre la invitación de Notimundo al Día. Álvaro Lucero, presidente de la Asociación de Depósitos Temporales Aduaneros del Carchi. 6:37 minutos, esto es Notimundo al Día.